Plan de Gobierno Perú Primero de Mario Vizcarra. En la dimensión social, identificar el 100% de hogares pobres y vulnerables para que los programas sociales lleguen a quien realmente lo necesita. Internet al 100% de colegios de primaria y secundaria. Anemia infantil por debajo del 20% y desnutrición crónica por debajo del 10%. En la dimensión institucional, primarias abiertas obligatorias para todos los candidatos, supervisadas por la OMPE. Reformas constitucionales importantes validadas por referéndum ciudadano y una reforma integral de la Policía Nacional. En la dimensión económica, fondo rotatorio Mi Chacra Crece, para capitalizar 300.000 familias de agricultura familiar con crédito, asistencia técnica y seguros agrarios. Reducir pobreza al 20% para 2031. Crecer al 4% anual en minería y expandir gas natural y GLP a zonas rurales con subsidios focalizados. En la dimensión territorio ambiental, sembrar 40 millones de árboles en 100.000 hectáreas. Un fondo descentralizado de adaptación al cambio climático y que el 50% de gobiernos regionales incorporen conocimientos tradicionales en su gestión territorial. El partido lleva el apellido Vizcarra, que en 2026 es una marca más pesada que útil. Martín Vizcarra está inhabilitado entre 10 y 15 años por el vacuna gate y casos de corrupción. Mario Vizcarra, el candidato, enfrenta procesos por peculado con tacha rechazada. Y las listas incluyen 29 candidatos sentenciados, lo que no es un error puntual, sino una decisión institucional. En términos de filtro éticos, este partido está entre los más cuestionables de toda la lista. Plan de Gobierno Perú Libre de Vladimir Cerrón. En la dimensión social, agua potable y saneamiento universal al 100% para 2031. Analfabetismo cero. Salud única gratuita con gasto público al 10% del PBI, eliminando prácticas oligopólicas en medicamentos y clínicas privadas. Programa Médicos de la Familia con equipos asignados por territorio, priorizando zonas rurales y amazónicas. Entre 40 y 50 universidades públicas regionales nuevas. Pensión digna universal para todos los adultos mayores. 500.000 títulos de propiedad en asentamientos humanos y paridad de género en altos cargos públicos. En la dimensión institucional, nueva constitución desmontando los candados neoliberales de 1993. Revisión integral del 100% de contratos de concesión lesivos al Estado. Perú plurinacional con representación efectiva de pueblos indígenas. 95% del presupuesto de inversiones públicas ejecutado por regiones y municipios. Reincorporación a UNASUR en 2026. Política exterior no alienada, con apertura diplomática hacia Asia, África y el sur global. Y 200.000 efectivos policiales con enfoque preventivo y comunitario. En la dimensión económica, manufactura al 20% del PBI con industrialización liderada por el Estado. Presión tributaria al 20% con impuestos progresivos a grandes rentas. Planta nacional de fertilizantes operativa en 2028. Gasoducto sur peruano concluido antes de 2030. Petroperú operando al menos 3 lotes estratégicos. 1 millón de hectáreas con riego tecnificado, energías renovables al 40% de la matriz eléctrica. Y cooperación sur-sur como política exterior económica permanente. En la dimensión territorio ambiental, deforestación neta cero en la Amazonía para el 2030. Áreas naturales protegidas del 17 al 30% del territorio nacional. Tratamiento total de aguas residuales urbanas en principales ciudades. Ordenamiento territorial vinculante que ningún proyecto privado puede ignorar. Educación ambiental obligatoria en todos los niveles educativos. Y transición energética soberana reduciendo dependencia de combustibles fósiles. El candidato está prófugo con orden de captura, condenado en 2019 por negociación incompatible, investigado por lavado de activos y organización criminal. Las listas 2026 incluyeron inicialmente entre 12 y 15 candidatos con condenas firmes, con plancha inadmisible por el JNE. El partido fue el vehículo que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, cuyo gobierno terminó en autogolpe fallido y vacancia, y acumula vínculos con corrupción regional documentada en Junín. Plan de Gobierno Progresemos Paul Jaime. En la dimensión social, satisfacción en salud del 58% al 70% con más de 300 establecimientos nuevos o mejorados en zonas rurales. Medicamentos al 95% de centros de salud. Reducir anemia infantil en 30%. Un centro de salud mental comunitario por provincia. Internet al 70% de centros poblados. Deserción escolar reducida a la mitad. Analfabetismo al 2% y accesibilidad total para personas con discapacidades en entidades públicas. En la dimensión institucional, IA para detectar corrupción en tiempo real, aumentando casos detectados en 50%, el 90% de cargos públicos por concurso, desarticular 50% más de bandas criminales, reducir ciberdelitos en 40% y retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la dimensión económica, crecer al menos 3% anual, formalización empresarial de menos de 24 horas, reducir desempleo juvenil en 30%, que el 60% de las ventas del agro sea directas del productor sin intermediarios, y financiar
beneficiar a más de 200.000 MAIPs con crédito productivo. En la dimensión territorio ambiental, más de 500 proyectos de cosecha de agua y 300 estaciones hidrometeorológicas. Reducir contaminación urbana en 25%. Valorizar el 40% de residuos. Reducir tráfico de fauna silvestre en 50%. Aumentar sanciones por crueldad animal en 70%. Y más de 1 millón de esterilizaciones éticas y de animales. Partido nacido de una ruptura con Hernando de Soto por control del aparato partidario. Jaimes enfrenta denuncia por precariato en un caso de San Martín. Y el plan mismo genera una contradicción difícil de ignorar. Un partido con discurso ecologista y de derecho propone simultáneamente retirarse de la Corte IDH, que es precisamente el organismo que protege esos derechos cuando el Estado falla. Plan de gobierno Partido Morado Mesías Guevara. En la dimensión social, historia clínica electrónica unificada para el 85% de la población, atención primaria en menos de 30 minutos para el 80% de peruanos, 5 hospitales del nivel 4 en macroregiones, telemedicina en 2.500 establecimientos rurales, reducir feminicidios en 50% con red de refugios, desnutrición crónica al 6%, alimentación escolar universal al 100%, pensión básica universal para el 80% de adultos mayores con transporte gratuito y cobertura de salud al 90% de trabajadores informales. Trazabilidad digital del 95% de casos judiciales desde la denuncia hasta la sentencia. Formalizar una empresa en un día. Trámites al 90% digitales. Cargos públicos al 80% por meritocracia. 50.000 cámaras con inteligencia artificial en 100 ciudades. Derogar 25 leyes que favorecen al crimen. Subir el índice de percepción de corrupción de 36 a 50 sobre 100. Y planificación estratégica nacional en 25 años vía CEPLAN. En la dimensión económica, menos informalidad laboral pasado del 73% al 50%, con registro digital en un solo día. Construir viviendas para reducir el déficit habitacional en 40%. Duplicar la inversión en infraestructura para llegar al 6% del PBI. Que los productos que exportamos tengan más valor agregado, no solo materias primas crudas. Aumentar turistas internacionales de 4.4 a 7 millones. Que más pequeñas empresas accedan al crédito formal del 35 al 60%. Fabricar en Perú el 40% de los medicamentos que hoy importamos. Y multiplicar por 4 la inversión en ciencia e innovación. En la dimensión territorio ambiental, deforestación de 150.000 a 75.000 hectáreas anuales con monitoreo satelital. Energías renovables al 30% de la matriz. Mineros artesanales formalizados al 60%. Agua y saneamiento al 85% de centros poblados rurales. Y alertas tempranas de desastres al 85% de la población. Partido Morado llega al 2026 con bajo rendimiento legislativo, disputas internas recurrentes y candidatos cuestionados en sus listas. Guevara enfrenta preguntas sobre su gestión regional sin acusaciones de corrupción sistemática confirmada. El partido nació en una promesa de renovación política que no terminó de cuajar en resultados concretos, lo que hace difícil venderlo como alternativa creíble de cambio en su segunda oportunidad electoral. Regionalista de Integración Nacional Walter Chirinos. En la dimensión social, un solo enfoque central: seguridad, reducir delitos denunciados en 40%, homicidios en 35% y que la percepción de la seguridad suba al 25 al 60% para el 2031. Policía con 50% más de capacidad operativa y tiempo de respuesta menor a 10 minutos en zonas urbanas. En la dimensión institucional, Perú entre los 50 países menos corruptos del mundo. El 90% de cargos públicos por meritocracia. Transparencia superior a 85 sobre 100. Reducir el aparato estatal en 25%. Descentralización real con el 80% de funciones transferidas efectivamente a regiones y municipios. Y casos de corrupción sancionados aumentando en 150%. En la dimensión económica, crecer al 5% anual. Deuda pública por debajo del 30% de PBI. Presión tributaria del 16% al 21%. Formalidad del 70% al 50%. Inversión minera privada aumentando en 40%. Exportaciones agrícolas creciendo en 50% y Perú entre los 60 países con mejores climas para hacer negocio. En la dimensión territorio ambiental, deforestación reducida en 60% de 150.000 a unas 60.000 hectáreas anuales. Reforestar 500.000 hectáreas. Agua potable segura al 95% de la población. Calidad del aire en estándares OMS para el 60% de ciudades principales. Remediar el 70% de pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos y estabilizar poblaciones de al menos 50 especies en peligro de extinción. Partido nuevo sin escándalos. El modelo de afiliación obligatoria para candidatos regionales genera preguntas sobre independencia real de sus representantes. Chirino tiene bajo perfil nacional, lo cual en esta elección es tanto una virtud como un obstáculo electoral. Plan de gobierno: fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra. En la dimensión social, atención primaria de salud al 90% de la población con especialidades en todas las regiones. Permanencia escolar al 98%. Desnutrición crónica infantil al 10%. Agua potable y saneamiento al 95% de hogares. Y protección social efectiva para el 85% de población vulnerable. En la dimensión institucional, trámites administrativos reducidos en 50% del tiempo. El 70% del servicio civil bajo régimen meritocrático. Corrupción
producción mejorada en 30% según índice internacional, ejecución del gasto descentralizado al 90% anual y participación ciudadana aumentando en 40%. En la dimensión económica, crecer el 4%, empleo formal al 55%, productividad laboral aumentada en 20%, abrir una empresa en 48 horas y reducir brechas económicas entre regiones en 30%. En la dimensión territorio ambiental, áreas protegidas aumentadas en 15%, planes de gestión de riesgo climático en el 100% de regiones, eficiencia en uso de recursos naturales mejoradas en 25%, ordenamiento territorial en el 80% del país y cumplimiento de normas ambientales al 85%. Partido de bajo perfil sin escándalos conocidos. La propuesta de compra estatal de oro a mineros artesanales es interesante, pero requiere detalles que el plan no da. ¿A qué precio? ¿Con qué controles? ¿Y cómo evitar que se convierta en un mecanismo de lavado de activos disfrazado de formalización? Plan de gobierno PTE Perú, Napoleón Becerra. En la dimensión social, atención médica preventiva al 100% en zonas rurales, desnutrición infantil reducida al 5%, cumplimiento laboral al 100% tanto en el sector público como en privado, reducir criminalidad en 40% con justicia comunitaria y mejorar 20 posiciones en ranking educativo latinoamericano, reformando universidades e institutos públicos. En la dimensión institucional, cadena perpetua para corrupción grave con el 100% de casos judicializados, nuevo pacto social nacional con el 80% de regiones involucradas y reestructuración de la carrera pública mejorando eficiencia institucional en 30%. En la dimensión económica, 5.000 nuevas MAIPES creadas, 1 millón de emprendedores con créditos y asistencia técnica, valor agregado industrial aumentado en 25% y producción agropecuaria creciendo en 30% en 5 años impulsando la pequeña agricultura. En la dimensión territorio ambiental, infraestructura vial y sanitaria al 100% en zonas fronterizas, impuesto ecológico nuevo recaudando 500 millones anuales y programa vivienda digna beneficiando a 1 millón de hogares. Este partido tiene un problema más urgente que sus propuestas. La OMP lo descalificó por fallas en sus primarias y cuestionamientos sobre la legitimidad de sus directivos. Hay denuncias de fraude en alianzas y documentación falsa contra Becerra. En pocas palabras, es un partido cuya participación en las elecciones de 2026 no está confirmada al momento de ese análisis. Plan de gobierno primero la gente de María Pérez Tello. En la dimensión social, aprendizaje en lectura y matemáticas mejorados en 15 y 12 puntos porcentuales, respectivamente en primaria. Secundaria completa para 12 puntos más de jóvenes, reduciendo la brecha urbano-rural a la mitad. Agua gestionada de forma segura al 50% de la población y saneamiento al 95%. Sistema Nacional de Cuidados para reducir la carga de trabajo no remunerados de las mujeres. Y unificación del sistema de salud con acceso efectivo al 60% de quienes lo necesitan. En la dimensión institucional, extorsión reducida en 40% y homicidios en 30%. Corrupción con índices subiendo el 36 a 40 sobre 100 y pérdidas económicas reducidas en 25%. Servicio civil y ordenado, de 15 regímenes laborales a máximo 7 e informalidad pública al 2%. Uso de fuerzas armadas en orden interno con investigación obligatoria en 7 días de cualquier incidente y apoyo ciudadano a la democracia elevado al 55%. En la dimensión económica, economía digital al 8% del PBI con 2 millones de empleos en tecnología y 4.000 millones de dólares en exportaciones digitales. Acuicultura como sector estratégico llegando a 300.000 toneladas de producción y 120.000 empleos formales. Destrabar proyectos mineros paralizados por 10.000 millones de dólares, informalidad laboral del 50% y reducir en 50% los cambios regulatorios anuales que generan incertidumbre para inversionistas. En la dimensión territorio ambiental, agua segura al 85% de la población con 22 horas diarias de servicio promedio. Triplicar proyectos de siembra y cosecha en aguas de zonas altoandinas. Reducir el 25% de la población viviendo en zonas de riesgo no mitigables. Fondo Nacional de Infraestructura Permanente con reglas claras de asignación territorial. Y matriz energética con participación fósil reducida al 60%. Partido joven sin escándalo o corrupción. Pero en febrero de 2026 su propio ministro de Mincetur renunció por discrepancias internas, lo cual es una señal de alerta sobre la cohesión del equipo. Las alianzas fallidas suman a la imagen de partido que aún no terminan de consolidarse.